Nayacha, el estudio, los resultados del estudio, ¿qué nos evidencian? Que la educación panameña está hecha para memorizar y no incentiva el pensamiento. Bueno, sí, desafortunadamente mucho de lo que encontramos nos hace saber que efectivamente lo que hacen los estudiantes en clase generalmente se enfoca mucho en la memorización, recordar datos, fechas, nombres puntuales, y no hay suficiente de ese pensamiento crítico que necesitamos para que analicen esos datos. Bienvenidas, bienvenidos a una edición más de Hablemos de. Me encuentro en el Museo del Canal Interoceánico porque a finales de septiembre se presentó un estudio que habla sobre qué se aprende y cómo se aprende de la historia del Canal de Panamá. Y vamos a hablar de los resultados de ese estudio, las implicaciones para el sistema educativo panameño y las oportunidades que brinda. Por eso vamos a hablar con la investigadora que lideró este proyecto. Esto es Hablemos de, el programa que aborda los temas que usted debe conocer. Comenzamos. Nayacha Warren, investigadora educativa en el Museo del Canal Interoceánico de Panamá, investigadora adjunta ad honorem del Centro de Investigación Educativa de Panamá, CIEDU. Posee una maestría en educación por la Universidad de Harvard, miembro de la Asociación de Amigos del Museo Afrantillano de Panamá. Nayacha, bienvenida, Hablemos de. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Hablemos de este estudio. ¿Cómo y qué se aprende sobre la historia de Panamá, pero en particular del Canal de Panamá? ¿Qué aprenden los estudiantes y cómo lo aprenden? Ok. Bueno, lo que hemos podido ver es que los estudiantes, a pesar de dar un año entero de historia de Panamá, en ese último trimestre es cuando tocan los temas que se relacionan a nuestra época republicana, departamental un poquito. Y lo que más se resalta tanto desde los docentes, que sienten que pueden profundizar, y desde los estudiantes, particularmente de media, es el tema de la separación de Panamá de Colombia. Y eso no nos sorprende. Eso se entiende que durante el tercer trimestre, donde no hay muchos días de clase, hay muchos días feriados, los días feriados coinciden con esa temática justamente. Así que se refuerza la temática. No solo lo ven en los libros, pero lo están conversando, se están preparando para los desfiles y todo esto, y hablan más. Tienen múltiples versiones de ese aspecto de la historia para reforzar su conocimiento. Ahora, nosotros eso lo sabemos como una perspectiva de ellos, ¿verdad? No le hemos hecho una prueba para ver de veras cuánto saben sobre ese tema, pero desde su perspectiva sienten que ese es el tema que más conocen. ¿El Canal de Panamá es ajeno, es un objeto lejano para nuestros estudiantes de séptima y de onceavo o de undécimo? Ok, depende. Yo siento que los docentes han tratado de conectar a sus estudiantes a todo el tema de la historia del Canal de Panamá. Para los que están más lejanos, hay casos en donde, de hecho, inclusive tratan de conectar, donde hay una provincia, por ejemplo, que toque ambos mares, tratan de hacerles pensar sobre esa realidad que tienen no solo en este lado de Panamá, acá en Panamá Centro, pero por ejemplo Veraguas. Es un tema que surge mucho. También los docentes tratan de encontrar en otros aspectos de la geografía, cuando están hablando de fuentes de agua es un tema muy importante. También tratan de resaltarle a los estudiantes. Así como el agua es importante para el canal, el agua acá es importante, etc. Los docentes tratan de conectar. Ahí vemos con otras asignaturas, pero que se relacionan mucho. También he visto casos en donde los docentes tratan de resaltar personajes históricos que no se mencionan en los libros de texto, pero que son de su región y de alguna manera se relacionan con algún aspecto directo o indirectamente relacionado a la historia del canal. Ahora, vamos a explicar un poquito la historia del estudio y las características. Estudiar o investigar cuánto se conoce y cómo se enseña la historia del Canal de Panamá en la media y premedia, ¿no? Secundaria de séptimo y onceavo, lo que sería primer año y quinto año, en el antiguo lenguaje. Exactamente. ¿De dónde nace la idea?
¿Quién se le ocurrió y cómo se empezó a gestionar todo esto? Ok. Bueno, la idea nace cuando estuve en conversación con algunos colegas sobre actividades que queríamos diseñar para los estudiantes desde el museo y yo insistía que a la par, en ese momento de diseñar estas actividades, intervenciones, etcétera, teníamos que también tener información, datos, sobre las necesidades de esos estudiantes que van a interactuar durante esas actividades, ¿no? En este caso en particular, datos sobre qué conocen sobre la historia, pero también cómo interactúan ellos con esa información sobre la historia, a qué nivel logran profundizarlo y con qué habilidades están poniendo en práctica cuando están aprendiendo sobre eso, porque eso nos va a decir qué tipo de actividad deberíamos diseñar. Puedes pensar en actividades que están justo al nivel en donde ellos están listos para recibir y también podemos pensar en actividades más retadoras, pero hay que conocer de dónde vienen, de cuál es su realidad en relación a lo que aprenden y cómo aprenden en la escuela. O sea, enfoquémoslo en el caso del museo. No es solamente que los estudiantes vengan al museo y vean lo que hay en las salas, sino que se les brinden cosas que necesitan, ¿no? ¿Pudiéramos enfocarlo así? Absolutamente. ¿Cuáles son sus necesidades? Y sus necesidades pueden estar ligadas a el nivel de comprensión, de lectura que tienen al interactuar con lo que está en las paredes del museo, pero también en su nivel cognitivo a la hora de procesar un reto cognitivo para analizar una situación. Y el museo es una excelente fuente de fuentes primarias de información sobre nuestra historia. Idealmente los estamos poniendo en contacto con estas fuentes primarias, estos objetos que solo encontramos en lugares como este, para entender mejor y para razonar. Queremos que piensen, ¿verdad? No queremos que nada más vengan y vean y digan, ay, lo vi, perfecto que lo vieron, ese es un primer paso. Pero ahora, ¿qué hago con esa información? Ajá, y ahí vamos. Hacer un estudio para entender las necesidades de uno de los tantos públicos objetivos del museo. ¿Cómo decidieron que iban a enfocarse en estas regiones educativas? ¿Cuánto tiempo tomó todo este trabajo? Y los aliados que han tenido, ¿cómo saber con quién había que trabajar? Ok, bueno, el estudio se hizo muy a propósito con regiones cercanas al museo y al centro y al canal, y también regiones más lejanas. Así que esto incluye Panamá Centro, Colón, Panamá Oeste y también Coclé y Veraguas. Lo interesante de eso es que inclusive estando en Panamá Centro, hay escuelas que están muy cerca y también muy lejanas del centro, del canal, de su regional, etc. Y todo eso, como veremos después, afecta el acceso que de veras tienen a estos recursos, ¿no? Ahora, ¿cuándo comenzaron el estudio? Sí, comenzamos en septiembre del 2021. La CENACYT nos dio fondos para hacer un estudio de 2 años. Así que este estudio se dividió en 2 etapas. En la primera etapa estuvimos analizando el currículo de Historia de Panamá, los textos escolares a los que tuvimos acceso, que no pudimos acceder todos, pero sí algunos. Y también entonces encuestamos a los docentes, un 5% de los docentes de esas 5 regiones educativas. Entonces, en la segunda etapa, lo que hicimos es con la información que colectamos, la analizamos y procedimos a encuestar entonces a los estudiantes de un 1% del total de esos docentes y también hicimos grupos focales con esos estudiantes y logramos ahondar aún más con los docentes, ese 1%, los entrevistamos más profundamente sobre algunas de las cosas de la encuesta y otros detalles más y observamos aulas para ver de primera mano qué es lo que pasa en el aula. Vamos a ahora saltar al resultado para poder entonces después hablar del proceso. ¿Qué encontraron? Después de todos estos 2 años de trabajo, después de encuestas, observación, de analizar los textos, ¿qué se enseña sobre la historia del Canal de Panamá y cómo se enseña? ¿Qué conclusiones hay? Okay. Bueno, cuando pensamos en el qué se enseña, sentimos que, y entendemos que esto tiene que ver con limitantes de tiempo, pero se mantiene la temática muy limitada, como dijimos, a este tema de la separación de Panamá de Colombia. Se enseña de una manera que enfoca mucho la memorización y en parte los docentes nos dicen, ¿no? Los estudiantes
solo podemos retarlos hasta cierto punto, así que queda siendo muy memorístico. Hacen actividades como lecturas, charlas, mapas conceptuales, murales, pero al mirar presencialmente nuestras observaciones vemos que estas son actividades que podrían ser mucho más retadoras, pero en base al tiempo que se tiene y los recursos que se tienen, generalmente se mantienen relativamente simples, ¿no? Mucha memorización, copia de información, los estudiantes están copiando la información que necesitan con lo que tienen y hasta ahí llegan. Ahora, los estudiantes les gusta la historia, eso es algo que tengo que decir cuando pensamos en qué aprenden, porque no es que no les guste, todos nos dicen que les gusta, la cosa es que no tienen tantos recursos. Ahora, el otro hallazgo importante de todo esto es el hecho de que están aprendiendo sobre historia del canal y sucede que en el tema del canal hay muchos recursos en Panamá. Desde nuestro museo, el Canal de Panamá tiene muchos recursos. Hay consultores independientes que han diseñado recursos para docentes, pero estos recursos no les están llegando a los docentes. Y eso es muy palpable. Y además de eso, los estudiantes no logran, solo 25% o menos de los estudiantes en nuestra muestra lograban visitar alguno de los 10 museos o sitios o monumentos históricos que tienen que ver con esa historia. Y eso es algo que debería cambiar, porque no hay que ir a otro país, no, estamos aquí mismito, pero no le está llegando ese recurso, ni en forma presencial ni virtual. Claro. El problema es que, por ejemplo, en el caso presencial, una gira educativa a veces es un tema demasiado complicado a nivel burocrático, ¿no? Absolutamente, sí. Ahora, Nayacha, pudiéramos decir, y me corrige si me equivoco, que los estudiantes aprenden, en este caso de historia del Canal de Panamá, pero de historia en general, así como aprenden las reglas gramaticales o así como aprenden una fórmula matemática, es decir, eventos y fechas, hechos aislados, pero de los cuales no entienden las razones o que no entienden la implicación que tiene posteriormente. ¿Pudiéramos decirlo así? Sí, y una manera de verlo también es, por ejemplo, en nuestros grupos focales nos dimos cuenta que si le preguntamos qué creen que es la historia en general, cuál es su concepto de la historia, siempre te hablan de algo del pasado, pero no conectan eso ni con el presente ni con el futuro. Y generalmente eso es lo que se busca, ¿no? No solo verlo como algo del pasado desconectado de nuestro presente y además informándonos para saber cómo trabajar en el futuro. Así que eso es lo que vemos, esa desconexión. Al mismo tiempo, debo decir, nosotros en los grupos focales también logramos preguntarles, por ejemplo, si hiciéramos un museo aquí en tu comunidad, ¿qué meterías en ese museo? Y comienzan diciéndote todas estas otras cosas del pasado y de repente ves que incluyen cosas que usan hoy en día. O sea, que ellos reconocen que hay cosas que utilizan hoy, pero que vienen del pasado y todavía son útiles hoy y tal vez se utilizarán en el futuro. Las reconocen como muy valiosas. ¿Me pudieras ejemplificar eso para comprenderlo mejor? Quiero que alguien dijo tal vez una batea, alguien más mencionó, hay varios elementos que mencionaron. Déjame recordar algunos más. ¿Aparatos tecnológicos quizás? No, eran muy del campo. O sea, eran cosas herramientas que de uso utilizan común. en el campo de uso común, pero que reconocían que tenían valor en su comunidad y los meterían en un museo, si podrían crear un museo. O sea, entienden que se utilizan hoy, pero que tienen un trasfondo. Exactamente. Okay. O sea que sí es posible hacer la conexión. Nada más que hay que ayudarlos a ver que, mira, eso que acabas de decir se relaciona a este concepto de historia y lo que estás aprendiendo sobre ese momento con tu realidad ahora mismo. El estudio arroja eso, ¿no? Que muchos estudiantes no han visitado museos, que muchos estudiantes no comprenden la historia más allá de fechas y nombres. Dependiendo de quién observe el estudio, lo que pase después es diverso, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo el estudio para Meduca, como no es lo mismo para el estudio para ustedes como el Museo del Canal. Para el museo, ¿qué representó los resultados o qué representan los resultados de esta investigación? Sí, para el museo, yo creo que lo más importante es nos ayuda a
de veras enfocar y ser mucho más precisos en la manera en que queremos retar tanto a los docentes como a los estudiantes cuando los traemos acá para hacer actividades un poco más, más allá de visitar hacer una gira de 1 hora, por ejemplo. A veces se hacen talleres, a veces se hacen actividades donde se profundiza algún tema un poco más. Y también, como mencionaba el programa educativo de mi colega de RCC, eso es un material que los docentes van a poder usar en casa, porque la idea no es solo que trabajen aquí, pero que puedan hacer algo antes de venir al museo, durante su visita al museo y después. El diseño de esas cosas y cómo se relacionan, este estudio nos ayuda a identificar más áreas donde hay que reforzar, en algunos casos enseñar de cero, sobre especialmente cuando hablamos de razonamiento histórico, cómo razonamos con los objetos de la historia para entenderla y para interpretarla. En la información que me suministraste sobre el estudio, las conclusiones y demás, y lo leía y al final pareciera que la historia en Panamá fuese escrita por hombres blancos y ya. Sí. Que la historia de Panamá la forjaron hombres blancos de clases altas, no, y el estudio habla, no hay afrodescendientes, no hay pueblos originarios, no hay mujeres. La importancia de incluir estos otros datos dentro del currículo. Exacto. No solo incluir los datos como tal, cuando hablamos de libros de texto y lo que contienen, miramos muchas cosas. Miramos el contenido, qué tanto se profundiza, los temas, si se presentan a personas de pueblos originarios o afrodescendientes o mujeres como general o si enfatizas a alguna persona en particular para darle nombre y apellido, ¿no? También miramos las imágenes. Pareciera que las imágenes no fueran tan importantes, pero eso es lo que se llevan los niños. En nuestros libros, la imagen que más se ve es el edificio de la administración del canal, se entiende, tiene que ver, pero cuando miramos las personas, mayormente son personajes de la etapa estadounidense, obviamente, que se involucraron. Tenemos a Victoriano Lorenzo, pero siento que Victoriano Lorenzo, wow, le podemos meter muchísimo más, ¿verdad? Si vamos a hablar de este personaje en particular. Construcción del Canal de Panamá, el museo ha hecho un trabajo grande para de veras enfocar muchísimas más nacionalidades y etnias que vinieron a trabajar y que se desarrollaron, muchas se quedaron en Panamá, hacer una conexión entre ese grupo que vino en ese momento y la población, la sociedad actual de Panamá. Todo eso es importante. Así que es el contenido que esté, pero entonces cómo lo relacionamos con el presente, ¿verdad? Siempre es ese tema de historia, pasado, presente y qué queremos en nuestro futuro. Y eso hace la historia muy relevante porque estamos viviendo un tiempo en donde hay muchos cambios, hay mucho movimiento de gente. Siempre lo ha habido, pero de vez en cuando recibe mucha más atención, ¿no? Y es importante que nuestros chicos puedan pensar sobre esos temas y ver que se relaciona a su historia, que no es nuevo, ¿verdad? Que ha estado pasando todo este tiempo y muy posiblemente continúe. Ustedes revisaron los libros de texto de historia de Panamá de los últimos 22 años. ¿Están a la altura de las circunstancias? Ok, así que lo que analizamos fueron libros que se han escrito sobre la historia del Canal de Panamá, pero no son textos escolares. Ah, ok, libros en general. Ajá, formarían parte de la bibliografía, porque eso es lo que estábamos tratando de ver. Libros que pudieran utilizarse en las escuelas, más allá de que sean libros para el Meduca o no. Exacto, exacto. Y que pueden informar la bibliografía de los textos que sí se utilizan. Y ahí fue donde vimos que sí, hay varios temas. Bueno, primero, la mitad de la bibliografía de los textos actuales que pudimos analizar es de antes del 2000. Eso no tiene nada de malo, pero hay mucho material que se ha creado en los últimos 20 años y que toca temas que no se ven antes, son temas de ecología, temas que profundizan mucho más la construcción y los inmigrantes, temas como la arquitectura inclusive, la realidad sociopolítica de la zona del canal. Esa creación que aquí se describe muy bien, eso es un experimento social, por llamarlo así, esa zona del canal que merece mucha atención, entender qué fue lo que pasó ahí en nuestro país y cómo afectó el resto de las áreas que también colindan con la misma, ¿no? El tema ecológico.
llama mucho la atención que se menciona el tema ecológico y algunos dirán, ¿por qué hay que abordar el tema ecológico dentro de la materia de historia? Pero sí hay un profundo interés, particularmente con lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Claro, claro. O sea, en general, yo creo que lo primero que diría para abrir ese tema es que ninguna asignatura debe ser una isla sola. Así que siempre debe haber alguna relación la una con la otra. Así que ecología y el canal tiene mucho sentido porque estamos en un área, a veces asumimos que un impacto es más negativo de lo que es o más positivo de lo que es. Todo eso nos ayuda si entendemos mejor la ecología de toda el área y, bueno, cómo estamos interactuando de veras con ella. Nayacha, al final, el estudio sobre historia del Canal de Panamá, entendiendo que lo impulsa el Museo del Canal de Panamá, pero así como pudo haber sido de eso, puede aplicarse o replicarse con cualquier otro tema o con cualquier otra materia del sistema educativo panameño. Puede servir de modelo para mucho más. Exacto, puede ser un modelo para otros estudios que miren la historia de otras comunidades de nuestra nación, de otras regiones de la nación, para de veras entender cómo se interrelaciona todo. Además, el estudio idealmente debería ser replicado y mejorado, porque es de esa manera que contribuimos más a la base de conocimientos sobre esto. Ahora, Nayacha, tú me comentabas, y bueno, es parte del estudio, no solamente es qué se enseña, sino cómo se enseña. Y lo que arroja el estudio es que pareciera que se quiere que haya un enfoque moderno, nuevo sobre los temas, un enfoque que prevalezca el análisis, el razonamiento. Sin embargo, las técnicas de enseñanza, en muchos casos, siguen siendo las técnicas del siglo XX, es decir, técnicas que quizás están ya quedando o que están desfasadas. Correcto. Las técnicas definitivamente están desfasadas. Tiene que ver mucho con el nivel que logran mejorar los estudiantes, por ejemplo, en lectura. Sabemos que tenemos mucho que mejorar en eso, pero también las capacitaciones que reciben los docentes. Necesitamos más capacitaciones que de veras se enfoquen en enseñarle a los docentes cómo enseñar historia, que es diferente a cómo enseñar matemáticas o cómo enseñar español. Pueden haber algunas cosas que sí se relacionen, pero no, hay habilidades y competencias que queremos desarrollar que se relacionan muy específicamente al aprendizaje de la historia. Y eso no es no es el enfoque que tenemos ahora. Entonces hablaste de razonamiento, existe esta idea de razonamiento histórico. O sea, yo puedo memorizar muchos datos, fechas, personajes, eventos, pero ¿qué hago con esa información más allá de recordarla? Lo que queremos es que el estudiante pueda pensar racionalmente con los datos, con objetos como los que tenemos en los museos, con monumentos, para pensar sobre esa historia, interpretarla de una manera más completa y también considerando diferentes perspectivas, ¿verdad? Existen ya guías, marcos de referencia para enseñar de esta manera, que es mucho más completo, está más en línea con las estrategias del siglo XXI. Tenemos más de 20 años en este siglo, ya es hora, ¿verdad?, de que nos pongamos al día con eso. ¿Es necesario que el pensum se modernice? ¿El profesor, el maestro, el educador está esclavizado o amarrado al pensum cuando debería tener mayor libertad? Bueno, el pensum académico de Meduca es una guía, así que el docente puede escoger más o menos por dónde quiere enfocar, pero sí me han dicho muchas de las personas que trabajan educando a personas que van a ser docentes de historia que sí es necesario actualizar el pensum académico en varios aspectos. Así que eso es algo que ya es una deuda que tenemos. Nayacha, para concluir, para cerrar, porque el tiempo se nos queda corto. ¿Y qué más? Tenemos el estudio, ya está la investigación, están los resultados. Me comentabas que había que ampliarlo. Sí, pero ¿qué más? ¿Qué hacemos con esto? ¿O en cómo nos es útil después de esto? Bueno, hay varias cosas que debemos pensar. En este ciclo de investigación estamos los que formamos parte del equipo que recoge los datos y los presenta de una manera para que otro lo pueda usar para tomar decisiones y hacer cambios. En nuestro caso, nuestro siguiente paso como investigadores acá es divulgar
los hallazgos del estudio. Ahora, nos interesa, hemos escrito artículos que van a salir, es importante divulgar entre la comunidad científica, académica también, pero aún más importante para nosotros es volver a esos docentes que nos compartieron, que nos permitieron entrar a sus salones y compartirles a ellos directamente los hallazgos del estudio. Porque lo que nunca deberíamos hacer es sacar datos de estos salones, de estas personas, de estos seres humanos, inclusive los estudiantes, y no volver a decirles qué salió. Y también qué más podríamos hacer con esto, pero ellos son parte de la solución. Así que ellos tienen que conocer los hallazgos también, ¿no? Hay cambios. Los cambios de los que hablamos aquí de veras involucra a varias personas. Involucra Meduca, involucra mi cultura, involucra el docente, ¿no? Todos tenemos parte en esto, inclusive los estudiantes, de hecho, porque los estudiantes, para mí, si ellos logran, y hoy en día se expresan muchísimo más, pero logran hacernos saber qué es lo que quieren, qué es lo que de veras les importa, eso forma parte del plan. Y la idea es divulgar directamente en sitio los resultados del estudio para que podamos invitar también a otros actores. Van a estar los docentes, pero vamos a invitar a otros actores interesados en la temática que puedan aportar a soluciones para mejorar capacitaciones, para recursos académicos, etcétera. Todas estas cosas que sabemos que hay que mejorar, inclusive temas de infraestructura. Si hay personas que pueden ayudar en eso, también forman parte de la solución. Nayacha, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por haber conversado con nosotros. Gracias. Gracias por haber estado en Hablemos de. Para profundizar la enseñanza de nuestra historia hay que modernizar las técnicas educativas. Estos son parte de los resultados del estudio que se realizó con la colaboración del Museo del Canal. ¿Cómo y qué se enseña de la historia del Canal de Panamá? Todavía queda mucho camino por recorrer, pero eso lo veremos más adelante. Desde aquí, desde el Museo del Canal Interoceánico, a nombre de todo el equipo de producción de SER TV, yo soy José María Torrijos Legaspi y será hasta una próxima ocasión.